a hacerlo pausado donde debemos y en otros lugares tratar de ganar un poco de tiempo. No tengo una para como disclosures. Hay 4 ideas grandes, temas más pequeños que espero que logren encauzar esos objetivos. El primero es revisar de nuevo, lo hicimos en el 2016, lo volvimos a hacer en el 2021, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, porque tiene implicaciones terapéuticas y está cambiando lo que hacemos en el sistema nervioso central. También hablar de cuáles son esos marcadores que nos van a ayudar a tomar decisiones clínicas. Los nuevos son obviamente moleculares y citogenética. También discutir el manejo en general de tumores del sistema nervioso central y describir algunos elementos importantes para el manejo de radionecrosis, principalmente cuando usemos radiocirugía, pero también con terapia convencional la podemos ver. 3 temas: clasificación, manejo de los gliomas difusos y radionecrosis. Esta clasificación, otra vez hay que memorizar unos pequeños puntos importantes que la diferencian del 2016, donde aparecen entidades nuevas, que tiene sentido para los estudios retrospectivos que han hecho en muchos estudios que voy a tratar de revisar hoy. Primero, tratar de empezar acá. Es el factor pronóstico y de manejo más importante que existe ahorita en los tumores del sistema nervioso central, y es si hay mutación o no en la enzima IDH. Si hay mutaciones, luego viene cuál es el estado del ATRX, y es donde empezamos a ver los grupos que estamos más acostumbrados a ver, como ascocitomas y oligodendrogliomas. Cuando no hay ATRX, ahora es importante saber cuál es el estado de CDK2AB, y aparece una entidad nueva, que son los ascocitomas mutantes IDH grado 4. Entonces es un híbrido entre las clasificaciones que teníamos histopatológicas tradicionalmente, y con esta mutación, si la eliminación es homocigótica, o sea, ambos alelos están perdidos, aparece una nueva entidad molecular. Él ya conoció el ascocitoma, los ADH mutantes o con mutaciones del ADH, que pueden ser grado 2 o grado 3. Esta parte no ha cambiado. Pero cuando venimos acá, esto desde la clasificación del 2016 aparece cuál es el estado de codeleción o coeliminación de 1P19Q. Si no está eliminado en ambos alelos, volvemos a la clasificación anterior que acabo de revisar, pero cuando hay coeliminación de ellos, es lo que se aproxima más a lo que siempre hemos llamado oligodendrogliomas grado 2 o grado 3. Esta es la parte que sigue sin cambiar de la clasificación de 2016. Ahora, cuando no tenemos mutaciones en la enzima IDH, todo este grupo de la derecha confiere pronóstico peor, y es el que estamos constantemente buscando oportunidades para hacer investigación, ensayos clínicos, reevaluar ensayos para tratar de tener nuevos tratamientos, y han aparecido. La histología sigue siendo importante, los criterios AMEN que nos hacemos memorizar en residencia continúan aplicando, pero acá lo importante es que ahora solo existen glioblastomas sin mutaciones de IDH que tengan grado 4. Ya los glioblastomas con mutación del IDH salieron de la clasificación y ya no están. O sea, los que considerábamos antes glioblastomas secundarios, que creíamos que era IDH mutado, que se han convertido en glioblastomas, desaparecieron de la clasificación. Y tiene que ver porque su comportamiento biológico es diferente, y en los senderos clínicos también lo han valorado. Entonces, cuando no hay mutaciones de IDH, viene ahora
mucho más énfasis en la caracterización molecular, y estos son los dos grupos de pacientes. Aquí tenemos básicamente lo que consideramos glioblastomas moleculares, que a pesar que histológicamente no luzcan como glioblastomas, clínicamente se comportan como tal, y son los que tienen mutaciones en TERT, en la amplificación del EGFR, amplificación de P7 o eliminación del cromosoma 10. Entonces, exceso de cromosoma 7 o eliminación del cromosoma 10. Y tenemos acá este grupo, que también son básicamente los glioblastomas moleculares, de acuerdo a cómo se comportan, aunque históricamente no tienen conexión con lo que históricamente hemos llamado glioblastomas. Y ya esto empiezan con los que no tienen mutaciones de TERT, los que no tienen mutaciones de IGRF, y también los que son sin mutaciones, sin exceso de cromosoma 7 o sin eliminación del cromosoma 10. Entonces, bueno, para enfatizar el caso de que este grupo es más pequeño, es aproximadamente el 20% de los pacientes que vemos. Los oligodendrogliomas, que quisiéramos que fueran más porque tienen muchísimo más pronóstico, solamente representan un 7%, y esto es lo que tenemos más frecuentemente en la práctica clínica de muchos de nosotros. Para hacer énfasis, que ya no tenemos entonces el grupo de glioblastomas con mutación de la enzima IDH. Sigue existiendo los astrocytomas difusos con mutación IDH de grado 2 a grado 4, dependiendo del esquema molecular que le acabo de describir. Y usualmente correlacionan con lo que vemos en las resonancias, que es la primera manera que hacemos la evaluación de sus pacientes. Cuando tenemos en T1 con contraste y no hay resalte, tienden a asociarse más con los grados 2. Cuando tenemos parches o pequeñas áreas con remarcación del medio de contraste, corresponde más con los grados 3, y obviamente cuando tenemos el componente sólido cístico y que hay predominio del medio de contraste, se correlaciona más con el grado 4, y son los que tienen ahora el componente molecular con la eliminación homocigótica en ambos alelos del CDKN2A-B. ¿Qué tan diferentes se comportan estos pacientes? Bastante diferentes. Entonces, para resaltar esto, y yo quisiera darle crédito a la doctora Christian Tsai, que hizo una excelente revisión en el Astro Refresher que tuvimos este año, y yo tomé mucho de la información de ella para comentarlo hoy y tratar de aplicarlo para nuestros pacientes. En este caso, cuando hay eliminación homocigótica, ¿qué vemos? Que en el grupo de mejor desempeño, esto es sobrevida global, cuando tenemos el grupo de los IDH con mutaciones, pero sin mutación del CDKN2A, son los que mejor pronóstico tienen. Y cuando comparamos esto con los que son homocigóticamente eliminados, son los que se comportan peor. Entonces, bien importante esa clasificación molecular. Yo sé que es difícil, no en todas las clínicas existe, no en todos los países, no en todas las regiones de todos los países existe, pero cuando haya la oportunidad de enviar esto, así se demora un poco, ¿no? A veces se demora 1, 2, 3 semanas en tener el resultado. Lo importante es que podemos darle mucho mejor consejería a nuestros pacientes y qué se espera de su enfermedad, a pesar que la histopatología sea igual a la que habíamos visto en otros pacientes que se comportan bien. Esta mutación confiere un pronóstico bastante diferente. Seguimos el tema de las mutaciones de IDH, es los que tienen mejor pronóstico. Entonces, acá vemos en esta gráfica la sobrevida global en los pacientes que tienen mutación de la IDH, tienen muchísimo mejor pronóstico comparado con aquellos que son wild type, que se tienden a comportar más, así sean de bajo grado, tienden a comportarse más como glioblastomas. Ahora empecemos con el manejo. Clínicamente, ¿cómo hacemos para combinar cirugía con quimioterapia, con radioterapia? ¿En qué orden, en qué secuencia? ¿Cuándo decirle a los cirujanos que debemos hacer más cirugía?
repetición, observación, todo eso son muchísimas preguntas que nos ven en la práctica del día a día, y la invitación es que sigamos haciendo los comités de la Junta, donde podemos conversar con todas estas especialidades. El patólogo, insistir que tener esta información molecular va a cambiar nuestro manejo y la manera como aconsejamos a los pacientes, y con los cirujanos tener una conversación continua para entender cuáles son las limitaciones de una cirugía máxima segura que permita el mejor desempeño del paciente con el mejor pronóstico posible. Entonces, para un ejemplo, cuando tenemos un diagnóstico de un oligodendroglioma, acá tenemos las típicas células de huevo frito, como dicen los textos de patología, esa manifestación clínico-patológica, cuando hacemos las tinciones para mutaciones de la citrato deshidrogenasa, la vemos positivo cuando hay mutaciones. Y también estamos haciendo el análisis de ATRX para poder darle todo el nuevo nombre. Ya no es suficiente decir oligodendroglioma, hay que decir si es mutante de IDH, que por definición tiene que ser, y por definición tiene que tener coeliminación del cromosoma 1P y 19Q. Tiene que cumplir con todo eso para seguirse llamando un oligodendroglioma, y bueno, se le daría la denominación de un grado 2. El ejercicio que hacemos en citogenética en los laboratorios cuando enviamos estas muestras es ponerle fluorocromos. Esas sondas nos permiten saber si existen esas deleciones. En el caso del panel C, el lado izquierdo, hay una deleción de 1P, solo vemos uno de los fluorocromos rojo, el normal es el verde, aquí hay una deleción del 1P. Y con el mismo color de fluorocromo, pero una sonda diferente, para la cromosoma 19Q, también vemos solamente una señal, o sea que hay una deleción. Cuando hay una deleción heterocigota de ambos, es lo que llamamos una codeleción. ¿Qué tenemos acá para qué tan importante es conversar con nuestros neurocirujanos? Es vital, porque si existe la oportunidad de hacer una reevaluación quirúrgica que nos permita tener una resección máxima segura, el desempeño de los pacientes, las opciones terapéuticas son diferentes. Algunos de ellos podrán omitir radioterapia o ser observados, algunos de ellos van a necesitar de todas maneras radioterapia y quimioterapia, pero van a tener mejor pronóstico si tienen una resección total. Lo que hablábamos clásicamente de los factores de riesgo para los gliomas de bajo grado, si eran de alto riesgo o bajo riesgo, la resección es vital. La edad también, más de 40, menos de 40, continúa haciendo lo mismo, pero es para hacer énfasis que cuando hacemos análisis de esta serie de pacientes, tener resecciones más de 32.7, llamémoslo 33 centímetros cúbicos, a diferencia de menos de 33, la diferencia que vemos acá es significativa. Y ahora para los grupos 3, que serían los que tienen menos de 1.2, usualmente los de biopsia, usualmente los que están en esas regiones elocuentes donde los cirujanos no pueden operar, no deben operar, obviamente tienen el grupo 3. ¿Cómo vamos a tratar de entender lo que ya sabíamos de los estudios clásicos de RTOG o del EORTC? Es haciendo análisis de esas muestras, las que más tengamos acceso, y tratar de entender si se comportan como estamos determinando con esas nuevas clasificaciones. Entonces, en este estudio de RTO 9802, donde se hizo la clasificación donde se estudiaron los gliomas de bajo grado, pero de riesgo alto, fueron randomizados, fueron aleatorizados a recibir radioterapia o radioterapia seguida con PCB, con quimioterapia. Y los pacientes que tenían riesgo bajo y que eran bajo grado fueron observados en este esquema. Inicialmente el primer resultado de ese estudio fue negativo, no había diferencia. Fue un poco desanimante para la comunidad de radiólogos, pero era que nos faltaba tiempo para seguir a esos pacientes. Y ya cuando hicimos el estudio, cuando se dejaron madurar esos datos y podemos hacer la diferencia, porque cuando se hizo una análisis a 5 años, estas curvas están todavía muy superimpuestas, pero una vez pasamos
más de 10 años de seguimiento, vemos una diferencia ostensible de 8 años comparado con 13 años en sobrevida total. Son 5 años de diferencia. Difícilmente hemos visto cosas así de significativas en radioterapia, por lo menos en el sistema nervioso central, pero tomó tiempo. Y de ese estudio seguimos aprendiendo todavía más. Para hacer énfasis, lo mismo, IDH, la mutación, si son mutados o no tienen mutación, también tiene impacto para la sobrevida global de sus pacientes de 5 a 13 años. Es decir, los que no tienen mutación, la sobrevida es mucho más corta que aquellos que sí tienen mutación. Eso fue confirmado en ese estudio. Cuando hablamos de, porque este estudio permitía incluir ascocitomas y oligodendrogliomas, entonces no teníamos en ese momento la clasificación molecular para ellos, pero cuando hacemos retrospectivamente el análisis de las muestras, llegamos a estas conclusiones. Entonces miremos los que son IDH mutados, que es un factor pronóstico independiente de la coalescencia de 1p19q. Entonces acá tenemos 3 grupos. Tenemos el sin mutación y los mutados coeliminados. Entonces tenemos en este grupo peor pronóstico cuando el IDH es no mutado y tenemos muchísimo mejor pronóstico cuando hay codeleción. Entonces prácticamente está distribuyendo los pacientes entre los que son los ascocitomas y los oligodendrogliomas. Para sobrevida total, cuando tenemos ahora en cuenta si tienen ambos factores, la mutación de IDH1 o 2 o la codeleción de 1p19q, sigue siendo significativo. Ser mutado confiere un mejor pronóstico para este grupo de pacientes. Confirmado por el estudio europeo, el ORTC 22033. En este caso, los volúmenes son un poco diferentes, los factores pronósticos son muy similares a los del estudio americano, las dosis fueron un poco menores. En este caso fueron 50.4 en 1.8 Gray por fracción. Y en este caso, la quimioterapia no fue... la quimioterapia fue con Timodar, con temozolomida. Lo mismo, randomizados o aleatorizados a radioterapia versus quimioterapia. Y en este caso, en realidad no hay diferencia. En este caso, el intervalo de confianza cruza el 1, los números numéricamente no hay mucha diferencia y clínicamente probablemente tampoco haya diferencia. Entonces, en este caso fue un estudio negativo, pero del cual vamos a tratar de aprender más cosas, como les voy a mostrar. Cuando miramos a esos pacientes y miramos su estado de mutación de IDH, y comparamos también si tienen metilación del promotor del MGMT, que confiere más sensibilidad a la quimioterapia, miramos que el IDH, cuando lo comparamos los mutados en azul con los no mutados en rojo, hay diferencia en sobrevida total. Entonces, a pesar de que los dos brazos del estudio no nos informaron nada que pudiera ayudar a esos pacientes, seguimos viendo la misma tendencia, entendiendo que es un subgrupo, un análisis de subgrupo, y al final de esta evaluación hay menos de 10 pacientes en el brazo de los IDH no mutados, y obviamente no podemos completamente utilizar esa información para tratar los pacientes. Es una información que es como provocativa, es interesante pensar en ella, tal vez utilizarlo con pacientes, pero no es evidencia todavía para tomar esas decisiones definitivas en ellos. La invitación es, si hay posibilidad de ensayos clínicos, meterlos en ensayos clínicos para poder aprender de ellos. Y igual como hicimos con los pacientes con glioblastoma, cuando miramos el estado de la metilación del promotor de la MGMT, vemos que los metilados tienen mejor pronóstico que los no metilados. Lo aprendimos en glioblastomas, aplica para estos gliomas de bajo grado. Con el mismo tema, en este caso
Hubo diferencia en astrocitomas, dependiendo de su estado de si eran IDH wild type, bueno, sin mutación, la respuesta es no. Pacientes que no tienen mutación de IDH no se benefician de quimioterapia, en este caso era temozolomida. Pero los mutados, y vuelve y juega, esto es un estudio subgrupo, es tratando de entender de muestras que ya están colectadas, pero no, esos estudios no fueron, no tienen el poder estadístico para determinar este tipo de respuestas. Pero la idea es tratar de correlacionarlo con las nuevas clasificaciones moleculares. En el caso de las mutaciones IDH, vemos de nuevo la dicotomía. Los pacientes que recibieron temozolomida tienen una mejor sobrevida global comparado con los que no recibieron. Aquí el mensaje es: IDH, la mutación continúa separando grupos, respuestas, y es importante para determinar el manejo de esos pacientes. Cuando utilizamos quimioterapia y radioterapia en tumores de bajo grado, que son los que hemos hasta el momento revisado la información que tenemos, vemos que en el caso de los IDH mutados, los grado 3, los gliomas anaplásicos, que anteriormente eran los anaplásicos astrocitomas o oligodendrogliomas, vemos que de nuevo la combinación de radioterapia con temozolomida confiere un mejor, numéricamente confiere mejor sobrevida global, entendiendo que aquí se llegó al intervalo de confianza de 1, o sea que no es estadísticamente significativo. Pero la gráfica por lo menos sugiere eso, y es algo que obviamente se tiene que estudiar prospectivamente. ¿Qué aprendemos de Cadman? En este caso, si agregamos timodar, temozolomida, no hay beneficio en sobrevida global en este subgrupo de pacientes. Los IDH wild type, IDH no mutados, que fueron clasificados como astrocitomas. Pero hoy por hoy entendemos que son un grupo de riesgo y es un grupo que comporta muy diferente, y básicamente les damos la denominación de que son glioblastomas moleculares. Entonces, ¿qué pasa con ellos cuando solamente reciben radioterapia? Pareciera que tienen un poco mejor de respuesta, aunque esto no es significativo estadísticamente, comparado en rojo cuando le damos la combinación de quimioterapia y radioterapia. Entonces, no podemos en este grupo de pacientes sobrepasar su pronóstico negativo dados sus factores moleculares. Hay muchísimas cosas para hablar en tumores de bajo grado. En mi mente y en mi práctica son los que más tiempo nos toma para tomar buenas decisiones, educar a los pacientes, educar al grupo terapéutico para que todos estemos tratando de maximizar el efecto de cada una de nuestras intervenciones. Cuándo y cómo dar quimioterapia, cuándo y cómo dar radioterapia o cuándo observar. Entonces, este es el resumen de esta sección. Hay un efecto significativo en sobrevida global cuando utilizamos de forma adyuvante temozolomida en pacientes con mutaciones IDH, que corresponde a los astrocitomas. Cuando tratamos de entender, combinar radioterapia y quimioterapia, específicamente temozolomida, que es la que más combinamos en la práctica en la mayoría de hospitales, vemos que los astrocitomas que tienen mutación del IDH pareciera que se benefician, pero como les mostré, cruza el intervalo de confianza, no podemos en realidad concluir eso, pero si el estudio tuviera un tamaño de muestra más grande, probablemente encontraríamos un resultado positivo. Entonces es provocativo, pero no es definitivo. Sobrevida global en pacientes con astrocitomas sin mutación del IDH, básicamente se comportan como glioblastomas. Estamos tratando de buscar blancos moleculares, encontrar cómo tratar las diferentes mutaciones o varias mutaciones al mismo tiempo, y ya hay unos estudios positivos que voy a revisar en un momento. Continuar investigando esto en ensayos clínicos, en laboratorios y bueno, enfatizar de nuevo,
todo el diagnóstico molecular se ha vuelto muchísimo más importante para todo este grupo de pacientes. Esta diapositiva, yo espero que los asistentes puedan tener acceso a toda esta información, porque es básicamente una revisión relativamente reciente, ya tiene un par de años, pero nos permite de una manera práctica saber cómo tratar cada uno de estos subtipos moleculares. Con la evidencia que tenemos hasta ahora, mucha de ella retrospectiva, tomará 10 o 20 años en tener todos los estudios de nuevo con la información molecular de una manera prospectiva. Como no podemos esperar eso para tratar a los pacientes que vienen a visitarnos, esto es un buen punto de partida. ¿Cuál es observar? ¿Cuál es tratar? ¿Cuál es hacerlo concomitante? ¿Cuál es darle de manera secuencial radioterapia y quimioterapia? Lo práctico. Hoy por hoy, estos tumores no se pueden planear en el sistema nervioso central, los intracraneanos, sin una resonancia. Yo sé que es difícil a veces tenerla, la calidad, el grosor de la imagen, hay muchísimos factores técnicos que importan para nosotros que a veces no tenemos, pero cuando sea posible, la resonancia es vital para hacer una buena planeación. Técnicas avanzadas mejoran la conformalidad, IMRT, BIMAT, protones, todos ellos logran mejorar la conformalidad para disminuir los efectos adversos, el daño de los órganos a riesgo y mantener el mismo control que tenemos con técnicas más antiguas. Solo está adelantando, no está retrocediendo. Sí. Puedes regresar como 10 diapositivas. Que cada que has dicho regresar, se adelanta. La dosis de manejo para sus pacientes continúa siendo de 50 a 54 Gray. Cuando no tenemos dudas y no sabemos y no tenemos acceso a... Sí, podemos regresar varios diapositivas, esto ya es parte del siguiente tema. 54 Gray es el punto de partida. Cuando son de grado 2, grado 3, sobre todo los grado 2, 50 Gray es suficiente. Vamos bien. Listo. Oh, ahí no. Un poco más atrás. Y solamente los que son anaplásicos o los nuevos que son grado 4, un poco más, son los que tratamos con 59.4 Gray, casi 60 Gray, que es la dosis con la que tratamos los glioblastomas. Entonces, de 50 a 54 para la mayoría de los... Ahora sí, muy bien, llegamos. De 50 a 54 es la dosis apropiada para la mayoría de los gliomas de bajo grado. El modelo que seguimos nosotros es hacer la segmentación de GTB. Lo hacemos, es toda la resección, la señal anormal en FLAIR, que cada una tiene resultados positivos, combinándola, uno esperaría que haya algo de efecto sumatorio. De toda esta parte, las conclusiones es básicamente que las incidencias de esos cambios en las imágenes tal vez pueden ser diferentes entre protones y fotones. Lo más importante es el seguimiento de esos pacientes, con resonancias a los 2 meses después de terminar el tratamiento y 3 meses hasta que completemos 2 años. Después de eso podemos hacerlo cada 6 meses y después de los 10 años, una vez al año. Pero es muy importante porque es la manera como nosotros monitoreamos las toxicidades que ocasionamos con nuestro tratamiento. Los cirujanos también lo pueden hacer, pero si nosotros tratamos pacientes, hace parte de nuestro seguimiento. El riesgo de radionecrosis obviamente se asocia con dosis más altas, entonces ser juiciosos qué dosis escoger para los pacientes de acuerdo a su estadio molecular.
y estrategias para reducir la cantidad de volumen. Hablamos de IGRT, Convinced CTs, hablamos de tratar de mirar las tecnologías más conformales para mejorar los desempeños desenlace de estos pacientes en cuanto a toxicidades. Y la conclusión grande de toda esta primera parte de la sección 1, que son los gliomas de bajo grado, es que los gliomas que tienen mutación de la VIH, como les mostré, no es como antes, que teníamos 3 o 4 diagnósticos y grado. Ahora dentro de ese grupo tenemos grupos más pequeños y tienen un impacto significativo en cómo se desempeñan, y estamos tratando de encontrar cuál es el mejor herramienta terapéutica para cada uno de esos subgrupos. Los pacientes tienden a ser más jóvenes, tienden a vivir más tiempo, hay que ser un poco cuidadoso de cómo damos nuestras recomendaciones. Cambiando de gliomas de bajo grado a los glioblastomas, que son los que más frecuentemente vemos la representación típica de lo que vemos en las resonancias. La que no queremos ver es cuando vemos la gliomatosis cerebri, que es esta invasión diseminada en más de 2 lóbulos del cerebro, a veces es en ambos hemisferios, y obviamente todos sus pacientes su pronóstico es mucho más reservado, algunos ni siquiera pueden tener resecciones, solamente tienen biopsia y ya eso complica muchísimo su pronóstico. Cuando tratamos de entender cómo tratar a los pacientes, cuál es la quimioterapia óptima, hasta ahora el mejor resultado que tenemos es con temozolomida, combinándola con radioterapia y haciéndolo la adyuvancia con temozolomida. Este estudio ya vamos para 20 años, ¿no? Pero cambió el desenlace de los pacientes con glioblastoma. Este fue el reporte del Dr. Stupp, que es lo que se convirtió en el paradigma en radioterapia y en el manejo de los glioblastomas. Entonces, radioterapia con temozolomida tiene mejor desenlace que radioterapia, como todos los años. Cuando tratamos de entender todos esos subtipos moleculares, aprendimos que no solamente era la respuesta a la temozolomida, usarla era si los pacientes tenían mutaciones en el promotor del MGMT, y también cambia muchísimo su pronóstico. Entonces aquí ya no estamos hablando de mutaciones de la IDH, porque por definición todos ellos tienen que ser no mutados. Ya no tenemos IDH mutado con glioblastoma, pero los que están, todos ellos son sin mutación, el promotor también confiere una evaluación pronóstica. Entonces bueno, aquí lo que vamos a revisar es para los pacientes que reciben radioterapia que no estaban metilados, son los que peor se desempeñaron. O sea, radioterapia sola en un paciente con no metilación del promotor del MGT son los que peor pronóstico tienen. Si reciben radioterapia combinada con quimioterapia en los no metilados, es el siguiente peor grupo. Cuando tenemos pacientes metilados en el promotor y les damos radioterapia, ya hay mejoría, pero obviamente el mejor desenlace, como lo sabemos, es los que tienen la mutación del promotor y reciben concomitantemente radioterapia y quimioterapia continuado con los 6 meses de temozolomida. ¿Qué aprendimos del RTOG 0525? Que la metilación es un factor pronóstico y casi que predictivo, porque pronóstico es que sabemos si les va a ir bien o no, pero no podemos hacer nada al respecto. En este caso sí podemos hacer es utilizar temozolomide en esos pacientes. Para los que están con metilación, bueno, aquí las dos gráficas son sobrevida global, pacientes metilados en azul, no metilados en amarillo. Los que están metilados obviamente tienen mejor sobrevida total. Aún en los que no están metilados, no hay diferencia en darles quimioterapia con radioterapia o darles una dosis elevada de temozolomida. Entonces es una dosis intensificada, es un estado negativo para ese referente, para intensificación de la quimioterapia. ¿Qué volvió a cambiar el paradigma de los glioblastomas? De nuevo el Dr. Stupp,
en este caso agregando en la fase adyuvante la radioterapia con quimioterapia concomitante seguida con quimioterapia. En esa fase de adyuvancia es que se utilizan los TTF, que el nombre comercial es Optune. Este dispositivo de nuevo aumentó la sobrevida global de sus pacientes. ¿Cómo funcionan? Básicamente es hacer daño de la habilidad de las células de duplicarse, de reproducirse, haciendo daño de los microtúbulos, no se pueden polimerizar, la célula no se puede dividir, hay un mejor desenlace. Ya ha sido demostrado en glioblastomas, en mesoteliomas, y hay más estudios incluyendo cáncer de páncreas, uno de ellos está en mi institución ahora, Max Schoen, que es el que está liderando eso, y promete, es otra manera diferente. La toxicidad es muy diferente a radioterapia, quimioterapia, entonces la podemos combinar y tiene mejor desenlace, por lo menos en glioblastomas está demostrado. Entonces, aquí, en este grupo de pacientes que recibieron quimioterapia con TTF, hay diferencia si recibieron los TTF, el dispositivo Optune, sí la hay. Y la diferencia de la sobrevida media es de 21 meses a 31 meses. Son 10 meses de diferencia. Pocas veces hemos tenido intervenciones que cambian tanto el desenlace de los pacientes con glioblastoma. En los no metilados la respuesta es menor, pero sigue habiendo diferencia de 15 a 17 meses. ¿Es eso clínicamente significativo? Probablemente no, pero por lo menos en Estados Unidos la FDA aprobó este dispositivo sin importar cuál es el estado de metilación. Si uno tuviera que seleccionar, obviamente se escogería los pacientes que son metilados porque tienen más chance de respuesta. ¿Cómo tratar esos volúmenes? Yo sé que hay dos escuelas, la europea y la americana. En la americana usualmente hacemos la cavidad, el tumor que está con T1 en contraste que está con intensidad. Ese es nuestro GTB, luego hacemos 1.5 centímetros para hacer el CTB y luego agregamos 0.3 para PTB si utilizamos el ConvinCT. Si no hay flare, porque hay pacientes que no tienen edema, se hace, el volumen se lleva a 60 gray, todo. Pero no es común en los glioblastomas en realidad. Esos constraints son los que utiliza en McGill, muy razonables. Algunas instituciones son un poco más conservadores, pero si basamos nuestros planes y hacemos ese balance, y ahí es donde viene el arte de la medicina, no es que todos los pacientes reciben lo mismo y ni todos los volúmenes son iguales, es para un paciente que es joven, completamente resecado, la resección fue completa, uno tiende a ser un poco más agresivo y tal vez extende la dosis alta, hasta inclusive los 60 gray, para parte de estos órganos, si uno cree que eso va a ser beneficioso para el paciente. Pero en aquellos que tienen biopsia y tienen mal pronóstico, no queremos hacer daño a esas estructuras porque no va a haber beneficio real para los pacientes. Entonces esa es la discusión que tenemos internamente, a veces con los colegas de radioterapia. ¿Qué es lo más importante? ¿Respetar estos límites o tratar el tumor a la dosis máxima que podamos? Obviamente lo primero es no hacer daño al paciente, pero en algunos casos uno puede ser un poco más agresivo. Y ahora vienen un montón de estudios que son negativos, pero vale la pena mencionarlos porque nos dan luces de qué pueden venir, cuál va a ser la siguiente generación de tratamientos para sus pacientes con glioblastoma, porque continúan teniendo un pronóstico muy malo. En el estudio de Optune, a 5 años la sobrevida era de 12%. O sea, la sobrevida es solamente 12% a 5 años, con tumores que obviamente tienen muy mal pronóstico. Queremos buscar opciones. ¿Qué tal si combinamos quimioradioterapia y agregamos nivolumab? Agregamos inhibidores de los puntos de chequeo, inmunoterapia. Resulta que en esos pacientes que son metilados para el promotor del MGMT, en realidad no hay diferencia. Esto es un estudio fase 3. Hay diferencia cuando no son metilados,
entre dar temozolomide, que es lo estándar, o agregar nivolumab, inmunoterapia. No hay diferencia tampoco estadísticamente significativa, ni tampoco numéricamente sugiere que haya diferencia. Que me llama, ¿puede retrasar 2 diapositivas, por favor? ¿Cuál es la limitación? No, obviamente estos estudios fueron negativos, pero tenemos algo un poco prometedor. En el MD Anderson hay un fase 2, donde utilizaron inmunoterapia de una manera neoadyuvante, antes de dar quimioradioterapia, y sí hubo una señal positiva. No sabemos si en fase 3 va a suceder lo mismo, pero nos da una señal de que tal vez la radioterapia, como hay evidencia de laboratorio, de modelos, es inmunosupresora. Entonces tal vez esa es la explicación por qué esos estudios no funcionaron. Entonces es más cuál va a ser la secuencia correcta de todas esas terapias, más que concluir que la inmunoterapia no funciona. Por lo menos esa es la conclusión que yo saco de este tipo de estudios. Los estudios de vacunas, yo traté de traer un estudio que presentaron ahorita en Snow ASCO hace como 3 semanas, pero no hay publicación todavía, similar al diseño de este estudio. Los de vacunas también son prometedores. De hecho, este estudio, que utiliza células dendríticas, cuando comparamos los grupos, sí es estadísticamente significativo. Obviamente es un estudio grande, con más de 1500 pacientes, y nos permite obviamente hacer un poco, hacer eso, el poder del estudio, conseguirlo un poco más fácil. Clínicamente esto es significativo, una probabilidad de sobrevida global mediana de 16.5 meses a 19 meses, son 3 meses de diferencia. Para muchos clínicos no es demasiado llamativo, pero hay señal de que este tipo de terapias y de vacunas sí son positivas y sí pueden ayudar al desenlace de estos pacientes. Y son relativamente bien toleradas. No ha habido otros tipos de cáncer en los que hemos tenido resultados un poco más desalentadores cuando utilizamos vacunas de inmunoterapia. En este caso, la sobrevida total, aquí para los que aplicado en el primer estudio que mostré, era de primera línea, en este es en la recurrencia. Y también vemos un resultado significativo, en este caso de 8 meses a 13 meses, es casi que se duplica la sobrevida mediana. Más estudios tratando de optimizar la quimioterapia. Este es comparándolo con el estándar que tenemos, que es quimorradiación seguido con quimioterapia. Tratar de optimizar la quimioterapia. Desafortunadamente seguimos ensayando combinaciones y seguimos teniendo resultados no muy prometedores. ¿Qué queremos hacer? En NRG tenemos el estudio BN011, es los glioblastomas sin tratamiento previo, en la fase inicial. Es un fase 3 y la idea es combinar lobomostin con timodar, con temozolomide. Esto también es para revisión de ustedes cuando lleguen a sus prácticas, si tratan pacientes con glioblastomas. Es un consenso. No creo que todos los departamentos de radioterapia los sigan al pie de la letra, pero yo creo que es un buen punto de partida, de acuerdo a la edad y al nivel funcional de los pacientes, cómo tratarlos, si con radioterapia sola, quimioterapia sola, combinación, hipofraccionamiento, cuál tipo de fraccionamiento tiene sentido para el paciente que tenemos enfrente de nosotros. Yo creo que ese es un buen marco teórico para tratar de decidir por los pacientes. En general, los pacientes que no tienen buen desempeño funcional, que tienen un ICO con un KPS que no es favorable, no toleran la concomitancia de radioterapia y quimioterapia a las dosis que tratamos pacientes más jóvenes. ¿Cuál es el punto de corte? 75 años en los estudios, en otros estudios de 70 años. La mayoría de mis pacientes de 65 años yo los considero jóvenes, pero si tienen por alguna otra comorbilidad o por su cirugía tienen un deterioro funcional, empiezan a no ser tan buenos candidatos para la
concomitancia y la dosis de 60 gray en 30 fracciones que hacemos para el resto de pacientes. ¿Qué podemos hacer para esos pacientes que son más de 70 años, 75 años o aquellos que no tienen una buena funcionalidad? Yo creo que hay más preguntas que respuestas, pero tenemos algunas pistas para seleccionar a esos pacientes. En este caso, el corte fue a 70 años y mayor de 70 años y con un Karnofsky más de 70%. Y ellos fueron autorizados a dar terapia de soporte, manejo sintomático o dar 50 puntos grade de radioterapia. Este estudio tuvo que ser cancelado porque el brazo de Supportive Care tuvo peor desempeño. Entonces, no era éticamente, no se podía continuar. Y nos permitió decir que sí, que en este tipo de pacientes radioterapia mejora la sobrevida media. Pero pues, yo creo que para la mayoría que hemos tratado pacientes con glioblastoma no nos sorprende que radioterapia pueda mantener a los pacientes vivos por más tiempo. Aquí en el estudio nórdico, que es el que yo tiendo a utilizar para muchos de mis pacientes que no tienen buen desempeño clínico, la idea es tratar de distinguir entre grupos y darles o quimioterapia sola o radioterapia por fraccionamiento 34 en 10 o 60 gray en 30 fracciones, que es lo estándar. Pero no hay combinación de estos dos. En el estudio nórdico no hay concomitancia de radioterapia y quimioterapia, o sea que no es lo que haríamos para el resto de los pacientes jóvenes con buen desempeño funcional. Y básicamente las gráficas son muy parecidas cuando comparamos quimioterapia con radioterapia convencional de 60 gray, hay diferencia. Entonces vemos que en los pacientes la quimioterapia fue un poco mejor para la sobrevida global. No hay diferencia estadística entre la quimioterapia y el hipofraccionamiento. Cuando tratamos de comparar hipofraccionamiento con convencional, con dosis convencional de radioterapia, sí hay diferencia. Entonces, en el grupo que recibió 34 gray, comparado con el grupo que recibió 60 gray, le fue mejor al grupo que recibió 34 gray. Entonces, en pacientes que tienen más de 60 años, más de 70 años, es razonable el hipofraccionamiento y tenemos evidencia fase 3 para avalar esa decisión en los pacientes. Yo tiendo a escoger entre 34 gray en 10 fracciones o 40 gray en 15 fracciones. Esos son los dos regímenes de hipofraccionamiento que utilizo en pacientes que no pueden tolerar concomitancia de radioterapia y quimioterapia. ¿A qué pacientes les debemos dar solamente quimioterapia? Entonces, este es un análisis de grupos tratando de entender a qué pacientes en este estudio nórdico les va mejor con solo quimioterapia. En azul tenemos metilación del MGMT positiva con radioterapia. Positiva es que responde más a la quimio. Entonces, los que son sensibles a quimio y reciben radioterapia no tienen tan buena respuesta. No es la mejor respuesta en esos 4 grupos. Cuando comparamos no tener metilación del promotor del MGT, que son los que no son sensibles a quimio, y le damos radioterapia, hay respuesta. Pero si lo tenemos el promotor metilado y le damos solamente quimio, tenemos la mejor respuesta. Entonces, esos pacientes que están débiles, tal vez vale la pena esperar esos 7 o 10 días que se nos tardan a veces los patólogos en decirnos cuál es la metilación del promotor. Los que son positivos, yo no tengo problema si los pacientes deciden que continúen solamente con quimioterapia, si cumplen esos criterios, mal estado funcional y tienen más de 70 años. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia de que a ellos les va a ir mejor que si les damos radioterapia. ¿Qué más aprendimos? Que la calidad de vida es importante y cuando comparamos quimioterapia con radioterapia hipofraccionada, con radioterapia de 60 gray, que es la dosis convencional, vemos el baseline, obviamente es igual para todos los grupos y hay algo de diferencia negativa para los grupos que reciben radioterapia en calidad de vida.
es la capacidad cognitiva, el estado global total, no hay mucha diferencia entre los grupos, y en la capacidad funcional tampoco hay mucha diferencia entre los grupos, exceptuando por el grupo de radioterapia convencional de 60 Gray. Es decir, que es el grupo que se desfavorece más en la capacidad funcional y en la capacidad cognitiva. El NOA8, el estudio alemán, que ya tiene bastantes años, continuamos aprendiendo. En este caso, utilizaron en un grupo de glioblastomas y astrocytomas anaplásicos, que ya no existen en la clasificación actual, exceptuando los que tengan las mutaciones apropiadas. Y en este era dosis densa de temozolomida o radioterapia de 54 a 60 Gray, pero sabemos que 60 Gray es la dosis que utilizamos para sus pacientes. Cuando tratamos de entender cuál es el estado de la metilación, cómo informa el desempeño de sus pacientes, tenemos 4 grupos de 9. Aquí tenemos los que tienen mutación, que son sensibles a la quimioterapia y reciben radioterapia. Luego tenemos el grupo con no metilación, insensibles a quimio con radioterapia. Luego tenemos los que son sensibles a quimio con quimio, insensibles a quimio con quimio. Y vemos que el mejor grupo en desempeño para sobrevida total fue los que tenían, obviamente, se esperaba, o por lo menos hoy por hoy es obvio, en su momento no se sabía, los que tienen sensibilidad a la quimio y tienen timodal y reciben timodal. Yo creo que podemos pasar un poco más rápido, se nos está acabando el tiempo. Importante, cuando utilizamos el perfeccionamiento, también tenemos que tener en cuenta cuáles volúmenes utilizamos. El PTB es una expansión que es por incertidumbre del cerebro, no tiene que ver con la biología de la enfermedad. Entonces, si podemos tener IGRT, podemos ahorrar en toxicidad cuando lo utilizamos. Pero sí, la expansión de GTB a CTB es 1.5, como hacemos para convencional, y el PTB en este estudio en particular fue de 0.5 centímetros, pero si utilizamos con VinCT se puede a 0.3 centímetros. Yo tenía, la última sección era de radionecrosis, manejo, que tiene muchísimo que ver con radiocirugía o con retratamiento o con dosis altas, pero mañana podemos continuar esa sección en la primera parte de mi charla y podemos pronto ya llegar a las conclusiones de esta charla de hoy. Mucha más información. Las diapositivas van a ser compartidas en... Sí, perfecto. Porque ahí puse unas para darles en mi institución específicamente cómo tratamos a sus pacientes, que a veces ayuda a tener algo concreto, no como rangos y todo sirve, nada sirve, queda uno a veces complicado para tratar al paciente que tiene una frente de uno, entonces agregué unas cuantas de esas. Y yo creo que podemos parar. Bueno, esto sí, 30 segundos. ¿Qué más podemos hacer? Obviamente educación, compartir conocimiento. Yo vengo colaborando hace algunos años con Radios contra Cáncer y ahorita quisiera liderar una iniciativa para hacer un currículo de sistema nervioso central. Entonces, como el abrebocas que tuvimos hoy, pero expandirlo a muchos temas importantes con mucho más detalle y tener la participación interactiva que se puede tener en esos cursos que hacemos con telemedicina. Entonces, cuando los que quieran participar educando, me pueden contactar, y los que quieran participar educándose, también me pueden